Misturas ahuyentó. Buenos días, mister. Buenos días, hijos. Andrew. Otro Andrew. Sí. Hijo, no recuerdo haberlo visto en la clase de arte. Ah, no, es que... En el listado no lo tengo. Ah, ¿A qué hora es? esperen. Buenos días, mister. Buenos días. Vamos a ver quiénes están ya. Está Andrew. Está Daniela. Está Victoria. Está Emel. Hillary. Y Nelson. Está Soan y está Diego. Mi libro. Sí. Eduardo Miguel, Andrew, Daniela, Diego, Soan, Eduardo, Victoria, Emily, Hillary y Nelson. Ok, aquí los tengo ya. Bien, ya los chequé en la lista. Oye. Ok. En su libro, por donde nos quedamos ayer, en la página 140 o 100, no, era la página 137. Página 137. Hillary, por favor, cámaras. Mister, hoy le voy a mandar el álbum de sociales. Ok. Recuerden que tienen toda la semana hasta el sábado, ¿verdad? Para realizar la entrega. Ya entró. Hola, mister. Hola, hijo. Encendamos la cámara, por favor. Hillary. ¿Qué álbum, mister? Ahí. Bien. Página 137. ¿Puedo leer? ¿Qué les voy a indicar? ¿Qué les voy a indicar? Ya que Nelson mencionó lo del álbum, quiero decirles quiénes ya lo entregaron. Ya tengo el álbum a ver, de Samantha, de Carlos y de Esteban. El álbum de los mayas, ¿verdad? De ahí tengo de las exposiciones, no tengo de Aureli, Daniela mandó, pero no hay nada en lo que Daniela mandó. No hay nada. No. Falta Emel, Hillary, Victoria, Candice, De lo del álbum, mister. permítame, Agner, Gerardo y Josué. Esos últimos que acabo de mencionar son de las exposiciones. No me han mandado nada. Me falta Aureli. Daniela tiene que volverlo a mandar porque no hay nada en lo que me mandó. Mister, voy a apagar le quiero hacer una pregunta, perdón. Voy a apagar la cámara para ver la agenda. Nada más quiero ver algo en la agenda. Ok, hija. Emel, Hillary, Victoria, Candice, Andrew, Gerardo y Josué. Faltan ellos. Y de ahí, del que tienen para esta semana, ya me mandó Samantha, Carlos y Esteban. ¿Verdad? ¿Y sobre qué le tenemos que mandar, mister? Hija, recuerde
¿Se acuerdan cuando estuvimos en las exposiciones que incluso yo les estoy diciendo, copien, copien? El álbum. Y le dije, a nadie veo que El álbum. copiando. Era el álbum de las exposiciones y el otro que tienen para esta semana es el de los mayas. A mí no me sale la hoja de tarea. Y dice, realizaron álbum de los mayas y unos ejercicios de unas páginas. Ah, bueno, hoy lo voy a hacer. Ok. Si querés te lo mando. Bien, ya entró Samantha, entró ¿quién más? Valeria. Samantha y Valeria, ok. Bien, página número les dije, 137. 137. Bien, nos habíamos quedado, íbamos a hablar sobre lo que era la religión. Por ahí vamos, a hablar sobre lo que es la religión, ¿verdad? Mister, Diga. usted le dijo Eso a lo leí en la clase anterior. Perdón. yo me acuerdo que usted por última vez eligió a Ever para que leyera. ¿A quién? A Emel. Ah, ok. Escuchaba otro nombre que no es de la clase. Bien. Vamos a ver un poco sobre cómo era el estilo de vida de los mayas. A eso se refiere cuando hablamos de religión, de la ciencia, de la economía. En la siguiente página nos menciona sobre el comercio, sobre el arte y sobre la literatura. Todo eso engloba lo que era el estilo de vida de los mayas. Todos esos elementos nos encierran en ello. Violet y Emel, por favor, mencionen sus cámaras. Violet y Emel. Gracias. Emel. Emel, Juliet. Diego, comencemos con la lectura. Y vamos a comenzar donde nos dice religión. Religión. Los mayas eran politeístas, es decir, creían en varios dioses relacionados con fenómenos naturales. Entre ellos estaba Itzama, el creador y el señor del cielo; Huracán, dios de los vientos; Ixchel, diosa de la luna. También rendían culto a los fenómenos naturales, los astros y algunos animales. Los sacrificios humanos y la ceremonia del juego de pelota se realizaban como ofrenda a los dioses. Ok, bien, gracias, hijo. Si recuerdan, ayer les decía sobre esta parte, que para que retomemos de donde nos quedamos, que la palabra politeísta se refiere a que los mayas tenían creencias en diversos dioses, en una gran cantidad de dioses. Aquí solo nos da mención de algunos cuantos, ¿verdad? Pero eran muchos en los cuales ellos creían. Y algo interesante que ellos realizaban es el juego de pelota. El juego de pelota que ellos realizaban era un juego el cual ellos lo jugaban con la cadera. Todo el movimiento era con la cadera, nada de que iban a tocarla con la mano o con el pie, era con la cadera, ¿verdad? Y el equipo que perdía, por decirlo así, el equipo que perdía, ese equipo era el sacrificado. ¿Cómo es eso que era el sacrificado? Los mayas tenían dentro de sus creencias a los dioses de que ellos debían de rendirle tributo, de que ellos debían de rendirle adoración, ¿verdad? ¿Y cómo era el tributo que ellos realizaban? Ok, jugaban un partido de juego de pelota, digamos, y el equipo que perdía era el sacrificado. ¿Cómo? Era el sacrificado con su propia vida. Así era sacrificado, con su propia vida. Hay un lugar en donde ellos le llaman, allí en Copán, la calavera de la muerte. Así le llaman ahí en Copán. En donde está por detrás de la estela jeroglífica, ¿verdad? Está por detrás de ella. ¿Y qué es lo que hacen ahí?
hagámonos de la idea que nosotros somos de la civilización maya. Nelson es el líder de un equipo, Eduardo es el líder de otro, y el equipo que perdiera venía y tenía que pagar con su vida. Tenía que pagar con su vida. ¿Y qué era lo que hacían ellos? Al pagar con su vida, ellos decían que purificaban su alma. Eso era en lo cual ellos creían. Y por eso es tan importante este aspecto de la religión, de ver cómo ellos lo practicaban, cómo ellos lo creían. Y todos ellos lo decidían por medio de ese juego de pelota. Muy bien. Quiero decir una cosa, ¿Sí? y una pregunta. ¿Sí? Al equipo que perdía, esa es la pregunta, al equipo que perdía, solo sacrificaban al que mandaba el equipo o a todo el equipo. Todo el equipo. Eso mismo Oh. pregunté yo. Todo. Mister, pero mi pregunta ¿Y es... por qué no solo uno? Ok, uno a la Solo al vez. jefe. Uno a la vez, por favor. Uno a la vez, ¿sí? Bien, Victoria. La pregunta es que cuando los mataban a ellos, el equipo de que perdía, usted dijo que purificaban las almas, ¿verdad? Entonces, creo que ellos pensaban que al purificar las almas, eso era una ofrenda para el Dios. Exacto. Mister, pero ellos los mataban o ellos se mataban a ellos. Había un grupo dentro de ellos encargados de realizar todas esas actividades. Recuerden que veíamos que también ellos estaban divididos en grupos sociales. A Lashkunik en lo más alto, como el dios supremo de los mayas, ¿verdad? Y luego veíamos la clase dominante, que los partidos de pelota se realizaban primero porque la clase dominante lo ordenaba, ¿verdad? Y eran ellos quienes pensaban que se purificaban al realizar esta actividad. Eran ellos quienes pensaban. Ahora, ¿quiénes eran los que se encargaban entonces de sacrificar a las personas? El grupo de los guerreros. ¿Y quiénes eran las personas que jugaban? El grupo de los esclavos. No iban a poner a los guerreros, no iban a poner al pueblo, sino que ponían a los esclavos, ¿verdad? Todo iba de acuerdo a un orden jerárquico. Muy bien. Veamos lo siguiente, por favor, Valeria. En las ciencias. Ok. Ciencias. Fueron grandes científicos. Conocieron el movimiento de los astros. Elaboraron un calendario solar y uno lunar. Utilizaron el sistema de numeración hecho con puntos y barras. Conocieron el valor del cero antes de las culturas de Asia y Europa. Ok, gracias, hija. Muy bien. Algo interesante es que muchos personajes de la historia, incluyendo lo que son los mayas, creían que la Tierra era plana. Y los mayas también tenían esa idea, que la Tierra era plana. Porque ellos no habían tenido la oportunidad de hacer un recorrido por todo el mundo y darse cuenta de la forma de circunferencia que tiene el planeta Tierra. Pero bien, dentro de esas ciencias que ellos desarrollan lo que es la astronomía, desarrollan lo que es la matemática. Como bien leía Valeria, ¿qué tipo de numeración y cómo eran los números que ellos utilizaban? Los números que utilizaban los mayas eran por medio de símbolos, de puntos, de líneas, y hay algo interesante que el 0 y el 20 es el mismo símbolo. Es el mismo símbolo, el mismo número. Que ¿Por qué, mister? ya se los voy a mostrar, hija. Se los voy a mostrar para que lo puedan ver. Tengo aquí algo. Mister, yo tengo una imagen del calendario maya. ¿Tiene una imagen del calendario maya? Vamos a ver. Ya la vamos a ver. Ya la vamos a ver para que la comparta Nelson. Yo aquí tengo. No, pero la tengo en papel. Yo aquí tengo esa parte que les digo. Se la voy a mostrar. Aquí tengo el calendario
los números mayas. ¿Los ven ahí? Sí. Sí, mister. Ok, los números mayas, como podemos ver, son estos que nosotros vemos acá. Y el único diferente que podemos encontrar es el 0 y el 20. Pero como pueden ver, son exactamente iguales. Son ¿Por qué? iguales. Mister, una pregunta. Sí, ya les respondo por qué. Dígame. Vamos a trabajar con los números mayas. Más adelante, hija, más adelante. Bien, ahora, ¿por qué? Bien, para los mayas, el 0 era esta representación, pero ellos consideraban que del 0 al 20 no había ninguna diferencia. Ellos lo consideraban algo igual. Así ellos lo consideraban. Cada 20 números, en este caso, cada 20, el 20, el 40, el 0, y así van sumando, relativamente tienen el mismo símbolo. A medida va mayor número, va cambiando un poco, pero es un detalle muy leve. Pueden ver el 1, simplemente lo representan por un punto, ¿verdad? Ahora, el 1, la línea en este caso, ustedes pueden ver que representa 5. Entonces, 5 más un punto, ¿cuánto es? 6. Exacto. Entonces, Seis. pueden ir viendo cómo va variando, ¿verdad? Cómo va variando. Ahora, cuando ya ellos hablan del 21, lo hacen a partir de 2 puntos, pero uno arriba y otro abajo. Pero ya del 22 en adelante van 2 abajo, que simboliza al número 2, y un punto arriba que va a simbolizar al 2, pero en este caso, así. Ya leyéndolo, ellos lo leían como 22 en nuestro lenguaje, ¿verdad? Y así pueden ir viendo cómo va cambiando. ¿Ok? Así pueden ir viendo cómo va cambiando. Es como quien quisiera hablar o quisiera decir sobre los números romanos. Que nosotros sabemos que la letra B simboliza el 5, pero si le ponemos la letra I antes, nos va a representar el 4. Básicamente es un lenguaje así, pero son detalles los que van cambiando, ¿verdad? Y eso es lo que ellos desarrollaron en cuanto a la matemática, los números, ¿verdad? Los números. Ok. Economía, Samantha. Economía. Se basaba en la agricultura y el comercio. El cultivo del maíz fue la base de su economía y de su cultura. Los campesinos trabajan en tierras de propiedad comunal, cultivando, además del maíz, frijol, calabaza, cacao y otros. Ok, muy bien, vale, Samantha. Bien, aquí podemos ver otra imagen en donde nos muestran, por ejemplo, en cuanto a la economía maya, ¿qué era lo que ellos practicaban? Agricultura. ¿Qué técnicas ellos utilizaron? La técnica de la rosa. ¿Qué es eso de la técnica de la rosa? Es lo que hacen hoy los agricultores, de abrir la tierra, dejar caer semillas, sembrar semillas y cultivar maíz, ¿verdad? ¿Cuál era el principal cultivo? Aquí lo podemos ver, el maíz. Pero no solamente era el maíz. Si recuerdan, cuando comenzábamos con este tema, comenzamos con una pregunta. Y yo les di 3 nombres de los que ustedes me mencionaron sobre los cultivos principales de los mayas. Y habíamos dicho uno que era el maíz, la calabaza y el frijol. Pero también pueden ver aquí en la imagen que ellos cultivaron yuca, que ellos cultivaron tomate, ¿verdad? Camote, ¿verdad? No, por eso les había dicho yo anteriormente, no solamente fueron estos 3, ellos tienen mucho más de lo que el libro nos indica,
Por eso siempre les he dicho, el libro realmente es un resumen sobre la realidad de lo que nos muestra toda la historia en cuanto al estilo de vida y forma en la que ellos creían, ¿verdad? Muy bien. Ok, veamos lo siguiente. Vamos a ver. Emel Juliet, por favor. Vamos a la página número 138. Ciencias. Fueron grandes Página científicos. 138. Puedo leer. Construyeron excelentes caminos y rutas fluviales para comunicarse y comerciar. La tierra era propiedad de todos y la agricultura era una actividad muy importante. Cultivaban maíz, frijol, chile, ayote y cacao. Okay. Los conquistadores no conocían estos cultivos y la población del viejo continente los incorporó casi de inmediato a su alimentación. Ok, muy bien. A ver, ¿quién sabe qué quiere decir la palabra fluviales? Como un camino donde es fácil llegar. Es un camino, sí. Una especie de atajo, mister. No, cuando se refiere a algo fluvial, quiere decir que está cerca de donde hay agua. Ah, como una especie de camino donde está el río o algo así. Exacto, entonces ellos, es un camino desde luego, pero es un camino que divide un lugar con otro. Pero ellos cosechaban cerca de los ríos para poder tener un buen sistema de riego, ¿verdad? Otra de las cosas que ellos aprovechaban dentro del sistema de riego, por eso nos enseña que también ellos, dentro de lo que desarrollaron en ciencias, era la astronomía. ¿Por qué? Porque, como les decía yo ayer, sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol y que en X época del año o en tal mes del año va cambiando el clima y vamos llegando a, ¿cómo se llama? A unas nuevas etapas, ¿verdad? ¿Ok? Y cuando llegamos a esas nuevas etapas, ellos, ¿qué era lo que hacían? Observaban el cielo y entonces determinaban, ok, la luna está de esta forma, el sol está de esta forma, entonces aproximadamente en tanto tiempo, decían ellos, va a haber lluvia. Y por eso se dice que ellos también desarrollaron tanto esta actividad para poder desarrollar lo que era el cultivo, pero también... Mister, ellos eran seres muy inteligentes, ¿verdad, mister? Por lo que se ve. Claro que sí, pero también aprovechaban el agua que estaba en los ríos. Por eso nos indica algo fluvial. Si vemos, dice, caminos y rutas fluviales. ¿Y qué es la ruta? Rutas en donde podrían ellos encontrar agua. ¿Para qué? Para poder tener una buena comunicación y poder comerciar. Porque si siembran, pero no hay agua, ¿cómo iban a comerciar? ¿Cómo ellos iban a llegar a un acuerdo? Y la forma en la que ellos comerciaban era el trueque, ¿verdad? El trueque. Bien. Y nos menciona aquí aún muchos más cultivos de los que ellos realizaban. El tomate, el ayote, el chile, el frijol, el cacao. Entonces podemos ver que era una, digamos, una producción bastante variada, ¿verdad? Podríamos decir que es algo así, una producción bastante variada. Natalie, por favor, encendamos la cámara que veo que acaba de ingresar.
Natalie, quiero preguntarle algo. diga, hija. Todavía los dioses existen. Hija, recuerde, le voy a explicar algo. Recuerde que hemos dicho que es una creencia que ellos tenían, ¿verdad? Es una creencia que ellos tenían. Incluso hay videos en YouTube en donde se habla de cómo realmente es que se creó el primer hombre. Y hay un video que nos habla acerca de los dioses mayas. Póngalo, mister, póngalo. Y que ellos dicen, Mister, te quiero preguntar otra cosa, pero tienen poderes, ¿verdad? hija, le estoy diciendo que es algo que ellos creían. Ah. Vean cuáles eran los dioses de ellos. El dios de la lluvia, el dios del sol. Los nombres en español esos eran el dios de la lluvia, el dios del sol, pero el de la lluvia era diosa del trueno. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿usted cree que realmente existe Dios de la lluvia? Yo no. Bien, ahora, ¿por qué les estoy haciendo mención de ese video que se puede encontrar en YouTube? Porque ellos hablan de cómo es que se crea el hombre. Pero dentro de ese video, ellos dicen, vinieron los dioses, se reunieron y tomaron tierra. Pero el hombre, dice ellos, no tenían, ¿cómo se llama? Estabilidad, sino que eran como de plástico, de hule, que facilito se movían, como gelatina. Y entonces dicen que luego lo que ellos utilizaron era maíz y que eso fue lo que dio estabilidad al cuerpo de los humanos. Y así existen diversas teorías. Pero yo siempre he creído algo, y es que solo hay una teoría que para mí, no sé si a ustedes, pero para mí es la única teoría que realmente nos comprueba cómo es que surgió el hombre. Y es la teoría que nos presenta la Biblia. Es la única que yo podría decir que es en la que yo puedo confiar, ¿verdad? De ahí las demás son creencias. De ahí las demás son creencias. Muy bien. ¿Qué sucedió cuando ellos crean todo esto? Sucede lo siguiente. Los mayas crearon técnicas de siembra. Una vez que ya encontraron un camino fluvial, un lugar en donde poder sembrar, crean técnicas de siembra. ¿Por qué? Porque ya tenían la seguridad de que iban a contar con el agua para poder tener un sistema de riego. Luego, ¿qué sucede? Crean técnicas de siembra y también crean técnicas de riego para esa época consideradas muy adelantadas. Muy adelantadas, ¿verdad? Y de esa manera lograron que sus cultivos tuvieran un rendimiento muy alto. La principal era la rosa. ¿Qué era la rosa? Era un sistema de riego, como quien dice, rociar. Como quien dice rociar. Era como decir, una manguera, para que nos imaginemos hoy, ¿cómo podría ser hoy? Una manguera con varios hoyitos y sobre esa manguera pasaba el agua. Iba regando, y así iban ellos cultivando, ¿verdad? Sí, Profesor. ellos en vez de usar manguera, como dijo usted, usaban bambú. Sí. Yo les pongo así el ejemplo porque con la manguera son cosas que hoy se practican y entonces es mucho más fácil de poderlo captar. Pero realmente, como dice Nelson, lo que ellos utilizaban era el bambú. ¿Cómo se nota que eran muy primitivos? Demasiado. Pero para ser tan primitivos eran muy avanzados. Mister, ellos improvisaban. Sí, bien. ¿Qué sucedía cuando en un sector se agotaba la cosecha? ¿Qué sucedía? Se agotaban los nutrientes. Y entonces los donaban y los dejaban. Ahí dice otros, los dejaban por otros.
¿Por qué? Porque ya los consideraban en un mal estado. Es como cuando nosotros, nuestros padres compran un tomate, una bolsa de tomates, pero viene uno que está mal. Nuestros padres no lo utilizan, sino que lo desechan. Eso era justamente lo que ellos realizaban. Cuando dice dejaba otro, ¿verdad? A eso se refiere. Ok. ¿Qué más hicieron ellos? Diseñaron herramientas agrícolas. De ahí es donde viene la idea del asadón, de las herramientas que ellos diseñaron. Como esas, mister. Exacto. Ahí, por eso les digo, de ahí viene la idea del asadón. La primera que se mira en la imagen de Nelson, que es la más grande, en la parte de abajo, la de madera, esa era la que ellos utilizaban para escarbar la tierra y poder sembrar. Ahí podemos ver, y hoy en día aún se utiliza lo que son las piedras de moler, que yo les voy a mostrar una. Denme un segundo, les voy a mostrar una. Por ejemplo, este era otro tipo de herramientas que ellos usaban. Miren, una piedra y una plancha para poder moler. Ahí molían el maíz y posiblemente condimentos, ¿verdad? Y usted lo usa. Mister, Sí, aún se utiliza. ¿qué? Aún se usa. Mister, ellos también, cuando, no sé si hicieron colores o algo así, Ok, ellos usaban las plantas en un jarrón y las aplazaban con piedra, ¿verdad? exacto. Los colores que ellos utilizaban eran colores naturales. Como dijo Nelson, utilizaban plantas, los metían en un jarrón y los machucaban. Pero también ellos utilizaban tierra de colores, que era lo que les definía poder obtener tal color. Ellos utilizaban tierra de colores también. Hacían una mezcla con eso y así es como ellos también desarrollaron lo que era el arte, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, Agner. Martillo y mi mami dice que dónde puede conseguir unas piedras. ¿Qué cree que se le va a dar? Bueno, estas se encuentran realmente en lugares turísticos, en lugares Ocuna, Santa Ana, en esos tipos de lugares donde se pueden encontrar. Aquí en Tegucigalpa es difícil. Este me sirve cuando se portan mal también. Gracias, mister. Muy bien. Entonces les decía, desarrollaron herramientas, ¿verdad? También dice ahí el hacha y el asadón. Por eso les decía, de ahí surge la idea del asadón, que hasta hoy en día los agricultores lo siguen utilizando. ¿Qué ha sucedido con el paso de los años? Lo han venido perfeccionando. Lo han venido perfeccionando. ¿Sí, Nelson? Los iban perfeccionando con metal. Exacto. Ellos, en el caso de los mayas, no utilizaban metal, era piedra. Con piedra los realizaban, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué sucede con el tiempo? Veamos, Samantha, cuando dice ahí en el siguiente párrafo, con el tiempo fueron... ¿Puedo leer? En la página 138, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ya. Con el tiempo fueron mejorando sus técnicas agrícolas y gracias a eso comenzaron a cultivar mayores cantidades de alimento. Dejó de ser necesario que los aldeanos se dedicaran solo a la agricultura y los jefes los emplearon en la construcción de diversas obras o los incorporaron al grupo de los guerreros. De esta manera, la sociedad maya empezó a diversificarse, es decir, hubo grupos que tuvieron la posibilidad de dedicarse a diferentes actividades, incluidas las intelectuales y espirituales. Los mayas utilizaron las matemáticas para lograr
una visión tridimensional de las cosas. Su Ok. sistema matemático es una creación tan exacta que se sigue utilizando en la actualidad. Ok, gracias, hija. Muy bien. Ahí hay datos interesantes también. ¿Por qué? Porque si recuerdan que les había dicho yo, ellos venían comenzando a cultivar, pero al paso del tiempo, y es como nosotros, cuando algo lo comenzamos a hacer, las primeras veces es como que estamos experimentando. Así sucedía con ellos, era como un experimento. Pero ¿qué sucede cuando el tiempo pasa y comienzan a tener dominio de las técnicas? Comienzan entonces a manejarlas de una mejor forma, a crear otras técnicas más y aparte de crear más técnicas, también a mejorar el sistema en el que ellos las realizaban. Más herramientas, mejor manejo del tiempo, de las técnicas y todo eso debido a la experiencia que ellos fueron adquiriendo al ir practicando cada una de ellas, ¿verdad? Muy bien. Si vemos también, nos dice que la sociedad o la comunidad maya comienza a diversificarse. Muy bien, recordemos que estos pueblos primeros eran sedentarios, se movían de un lugar a otro. Cuando ellos ya dejan de ser sedentarios y se vuelven nómadas, cuando ya se establecen en un lugar como tal, entonces unos se comienzan a dedicar a la religión, otros se comienzan a dedicar al comercio, al arte, y así se va diversificando de acuerdo a cómo se van dividiendo a las diferentes actividades que debían de realizar como pueblo, ¿verdad? A eso se refiere cuando nos dice diversificarse. Aquí ya habían grupos que, ok, ustedes van a realizar esta actividad, nosotros vamos a hacer esta y así, ¿verdad? Es como hoy en día. Es como hoy en día. Hay una gran diversidad de profesiones con la diferencia de que ellos no lo estudiaban, simplemente lo practicaban, ¿verdad? Muy bien. Algo interesante que ellos practicaban y hay personas que, si no me equivoco, hoy en día lo siguen practicando, son las cuestiones de medicina que practicaban los mayas, ¿verdad? Especialmente lo que es la gente del oriente, del occidente del país, en donde encontramos a Copán, a Gracias Lempira, en todas esas zonas, especialmente ahí, podemos encontrar aún personas que realizan algunas actividades que los mayas practicaban. Muy bien. Veamos, Daniela, el comercio. Comercio. Eran grandes comerciantes. Usaban el trueque, además destacado como moneda. Tenían una excelente red de caminos y navegaban en canoa por los ríos. Fue la única civilización americana que practicó el comercio por vía marítima. En grandes canoas impulsadas por 25 remeros, llegaban a las islas del Mar Caribe y de América del Sur. Comerciaban productos Agrícolas, aves, plumas de quetzal, obsidiana, cerámica, en otros. bien, quiero explicar un poquito ahí en el tiempo que nos queda, algo rapidito. Bien, ya les había dicho, dentro de su comercio ellos utilizaban el trueque. O sea, el trueque llegaban a acuerdos. Yo les doy esto y ustedes me dan esto a mí. Eso quiere decir el trueque, ¿verdad? Pero también la moneda que ellos utilizaban era el cacao.
Era el cacao. ¿Y por qué el cacao? Porque era de donde se podía producir el chocolate, ¿verdad? Bien, ¿qué más? Hay algo interesante aquí, es que los mayas fueron los únicos en practicar comercio por la ruta marítima. No hubo otra civilización que lo practicara así. Y cuando nos habla del jade, ¿qué era el jade? El jade era una piedra preciosa que